Límites. Noción intuitiva de límite. Se considera que el límite de la función f de x cuando x tiende hacia el valor a es un valor L, denotado por límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si al dar valores a x cercanos al valor a, la función f de x toma valores cercanos al valor L. Difícil. Para poder comprender el párrafo anterior, lo que vamos a hacer es un ejercicio a modo de ejemplo y paso a paso iremos deduciendo cada una de las oraciones del párrafo mencionado. Bien, veamos el ejemplo. Utilizando la noción intuitiva de límite, calcula el valor de límite cuando x tiende a 2 de esta expresión algebraica x cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2. En este caso, el valor de a va a ser 2. Recuerden que tenemos que tener en cuenta esto. El límite cuando x tiende a, por eso decimos que a vale 2, de f de x, esta es la función, vendría a ser f de x, es igual a L. Lo que nosotros tenemos que hallar es el valor de L, o sea, el valor del límite cuando x tiende a 2. Vamos primero con esa expresión. Tiende a 2 quiere decir se acerca a 2. Y se puede acercar a 2 el valor de x ya sea por izquierda o por derecha. En la recta numérica tenemos, por ejemplo, aquí el número 2, aquí el número 1 y aquí el número 3. En este entorno tenemos valores cercanos a 2 y cercanos que son más pequeños o cercanos que son más grandes. A esto se le llama por izquierda y por derecha. Entonces, a la izquierda del 2 tenemos valores como, en este sector, como 1.99, 1.999 o 9.999. Son valores que se acercan mucho a el 2, pero siempre por izquierda, o sea, valores menores a 2, porque a la izquierda del 2 en la recta están los valores más chicos, pero muy próximos. Y por la derecha tendríamos el 2,01, el 2,0001, el 2,000001 y así sucesivamente. Siempre buscamos valores a la izquierda y a la derecha del valor de a, pero que estén muy próximos a él. Bien, leamos el siguiente párrafo. Obsérvese que x puede tomar directamente, obsérvese que x no puede tomar directamente el valor 2, porque se haría nulo el denominador de la función, pero sí puede asumir valores tan cerca de 2 como se quiera. Estos valores pueden ser menores o mayores que 2. Cuando decimos menores, estamos diciendo los que están a la izquierda y mayores los que están a la derecha, pero muy cercanos. Ahora, ¿por qué x no puede tomar el valor 2? Porque si sustituimos el 2 en estas posiciones, el denominador se hará igual a 0. Entonces no interesa qué número tengamos en el numerador, no se puede dividir a ninguna cantidad por 0. Entonces no se puede realizar. Por lo tanto se pueden tomar valores a la izquierda de 2, a la derecha de 2, pero nunca 2. Vamos a hacer una tabla de valores para los dos casos, para los valores menores y para los valores mayores que 2. Entonces tenemos acá una tabla para el primer caso y una tabla para el segundo caso. Entonces a x le damos valores muy cercanos a 2 por izquierda, como los que habíamos mencionado. Se sustituyen estos valores en la expresión algebraica de la función y se obtienen estos resultados. O sea que si sustituimos el 1,9 en estas posiciones, hacemos el cálculo, el resultado será 4,9. Si sustituimos el 1,99, nos dará 4,99 y así sucesivamente con todos los valores que le dimos a x. Ahora vamos al caso 2, en los que a x les vamos a dar valores muy próximos a 2, pero por la derecha, o sea, valores un poquito más grandes que 2.
Lo mismo, sustituimos estos valores en la función y se obtienen estos resultados. Centremos nuestra atención en los resultados de f de x. Notemos que tanto por izquierda, que es el caso 1, como por derecha, que es el caso 2, los resultados son muy cercanos a 5. Mientras más nos acercamos en la recta, por ejemplo, mientras más nos acercamos al 2 por izquierda, los resultados más se acercan a 5. Por ejemplo, 4,99999 está más cercano al 5 que 4,9. Entonces, mientras más nos acercamos al 2, hablando de x, los valores de y se acercarán más al 5 por izquierda. Y por derecha pasa lo mismo. Mientras los valores más se acercan al 2, porque el 2,00001 está más cerca del 2 que el 2,1. En esa situación vemos también que el 5,00001 está más cerca del 5 que el 5,1. ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando más nos acercamos al 2 por izquierda o por derecha, la función o los valores de y se acercan cada vez más a 5. Y ahora analizaremos la gráfica con la conclusión obtenida recién. Por el momento, nuestra conclusión es esta, que el límite cuando x tiende a 2 de esta función, el resultado es 5. Esto quiere decir que cuando nos acercamos al 2, ya sea por izquierda o por derecha, el valor de la función se acerca a 5. Esta es la gráfica de esa función. Tenemos el eje x y el eje y. Notemos de que efectivamente, ¿qué es lo que pasa cuando me acerco al 2? La función se acerca al 5 por abajo y por arriba. Vamos a explicar esto un poco mejor. Cuando x tiende a 2, la función hace esto. Los valores de y se acercan al 5 cada vez más. Por otro lado, cuando la función se acerca cuando los valores de x se acercan por derecha a 2, la función toma este comportamiento y los valores de y se van acercando cada vez más al 5 desde arriba. Algo muy importante es que en este caso podemos ver que cuando x vale 2 tenemos un vacío porque la función no existe debido a lo que explicamos hace rato de que el denominador se haría 0 y el cálculo no se podría hacer. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en el límite no nos interesa qué es lo que sucede en el valor al que tiende. No nos interesa qué es lo que sucede acá, sino que lo que nos interesa es lo que sucede alrededor. Por eso decimos que cuando x tiende a 2 o se acerca a 2, los valores de la función se acercan a 5. No estamos diciendo que cuando x vale 2, y vale 5. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando nos acercamos al 2, cuando los valores de x se acercan a 2, los valores de y se acercan a 5. Una aclaración más que vamos a hacer es la siguiente. Como podemos ver, el dibujo es de una recta, que tiene un vacío. O podríamos decir que tenemos dos semirrectas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra semirrecta. Por lo tanto, podemos intuir de que esto se asemeja mucho a una función lineal. Lo que vamos a hacer es trabajar algebraicamente con la función. La función es x cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2. Si factorizamos el numerador, obtendremos x más 3 por x menos 2 sobre x menos 2. Lo que podemos hacer es, poniendo la condición de que x nunca puede valer 2,
es simplificar. Simplificamos x menos 2 con x menos 2 y nos queda x más 3. Entonces, esta función es equivalente a x más 3 con esta condición, que x es distinta de 2. Y esto tiene la forma de una función lineal en donde la ordenada al origen vale 3 y la pendiente vale 1. Como la ordenada al origen vale 3, tenemos ese valor acá en el corte en el eje de la Y. Y podríamos usar esta fórmula para la tabla de valores teniendo en cuenta de que a x nunca le podemos dar el valor a 2, ya que esta no es la función original o la expresión algebraica de la función originalmente, sino esta para la que tenemos que tener este cuidado. Entonces tenemos x más 3. Notemos de que si sustituimos 1,9 en x más 3, el resultado será 4,9. Ya que si ponemos aquí 1,9 más 3, 4,9. Y así con todos los valores. Siempre tendremos en 3 más para f de x comparado con lo anterior. O sea que la tabla también se podría haber hecho con esta fórmula, que es mucho más sencilla, teniendo en cuenta que nunca podríamos haber puesto en la tabla el valor 2, ya que acá no tendríamos ningún resultado. A continuación veremos algunos ejercicios que nos permitirán ir comprendiendo algunos teoremas útiles para trabajar con límites. Vamos con el primero. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más x más 5x. Veamos la solución. Entonces, el límite se calcula sustituyendo infinito en x en la expresión algebraica. Por lo tanto, nos quedaría infinito al cuadrado más 5 por x. Infinito al cuadrado es infinito y 5 por infinito es también infinito. Esto es como decir, yo tengo un número muy grande que elevado al cuadrado me va a dar obviamente un número muy grande. Por lo tanto es infinito. Y yo tengo por otro lado en el otro término un número muy grande que se multiplica por 5. O sea, 5 veces ese número grande me va a dar un número muy grande. Y si sumo dos números grandes, voy a tener otro recontra grande. Conclusión, infinito más infinito siempre será infinito. Vamos con el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 3 de x al cubo más 1 sobre x menos 3. Sustituimos el 3 entonces en la x de la expresión y nos queda de esta manera. 3 al cubo 27, el 1 queda tal cual, 3 menos 3 es 0, 28 más 1, 28, y 28 sobre 0 es infinito. Anteriormente dijimos que la división entre 0 no existe, pero en realidad aquí no estamos dividiendo entre 0 exactamente, sino que como estamos trabajando con límites, estamos dividiendo entre un número muy cercano a 0. Por ejemplo, esto podría ser 28 dividido 0,000001. Hacé la prueba en la calculadora y vas a ver que te va a dar un número muy grande. Y así, si seguís aumentando ceros antes de poner el 1, te estás acercando más en la recta numérica a el 0. Y mientras más ceros aumentes, el resultado va a ser cada vez más grande. Por eso, para trabajar con límites, se dice que n sobre 0 es igual a infinito. También podés encontrar a sobre 0 igual a infinito, dependiendo del texto con el que estés trabajando. Vamos al siguiente. Límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 16 sobre x. Sustituimos la x en la expresión quedándonos de esta manera. Entonces el límite será
4 al cuadrado 16, el 16 inicial queda como estaba, sobre 4. 16 menos 16, 0, y 0 sobre 4, 0. En este caso, la operación, si es posible, podés corroborar esto con la calculadora. 0 dividido 4 es 0. También podemos entender de la siguiente manera esta operación. 0 dividido 4 es un número, lo que buscamos es un número que al multiplicarse por 4 me dé 0. Y efectivamente ese número es 0. 0 por 4, 0, al 0, 0. ¿Cómo la división se puede realizar? Este cálculo sí es posible. De manera general, podemos escribir que 0 dividido n es igual a 0, siempre. Vamos al siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x más 1. Recordemos que es un valor constante, irracional, infinito, por lo que se simboliza con una letra, ya que los números irracionales tienen infinitas cifras decimales y es imposible escribirlos de manera completa a no ser de utilizar una simbología. Así como trabajamos con pi, también podemos trabajar con el número e. Entonces sustituimos la x por la tendencia, o sea por 0, y nos queda de esta manera la expresión. Todo número elevado a la 0 es 1, el menos 1 queda como estaba, la x se sustituyó por 0, 0 más 1, 1, 1 menos 1, 0, y 0 dividido 1 es 0. Ya dijimos que n dividido 1, perdón, es que 0 dividido n es igual a 0 siempre. Vamos a el siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x más 1. Sustituimos entonces la x por infinito, nos queda de esta manera. Infinito más 1 es infinito. Recordemos que tenemos un número súper grande a quien le sumamos un valor, perdón, a quien le sumamos un 1 y obtenemos entonces un número grande también. Dividimos 4 entre infinito y el resultado nos da 0. Recordemos que estamos trabajando con límites y cuando decimos que nos da 0, estamos diciendo en realidad que nos da muy cercano a 0. Hagamos el siguiente análisis. Si el 4 lo dividimos entre 1, el resultado será 4. Si el 4 lo dividimos entre 2, el resultado será 2. Y si lo dividimos entre 4, será 1. Si el 4 lo dividimos entre 8, el resultado será 0,5. Miremos lo siguiente. Dividimos entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. ¿Qué es lo que pasó? Fuimos agrandando el denominador. Y cuando agrandamos el denominador, el resultado cada vez se hace más pequeño. Si nosotros agrandamos muchísimo el denominador, el resultado se hará tan pequeño que irá tendiendo cada vez más a 0. O sea que se irá acercando cada vez más a 0. Entonces, la conclusión es que un número dividido entre infinito nos da siempre 0. Y sí se puede calcular cuando hablamos de límites. Vamos al siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de x más x al cubo sobre 2. Sustituimos la x por infinito. Nos queda la expresión de esta manera. Sabemos que x al cubo es infinito. Infinito más infinito es infinito según lo que dijimos anteriormente. E infinito dividido 2 es infinito. ¿Por qué? Porque yo tengo un número muy grande que si lo dividimos entre 2 seguirá siendo muy grande. Recordemos que infinito no es un número sino una idea de algo excesivamente grande en el caso de que hablemos de más infinito y si hablamos de menos infinito estamos hablando de algo muy pequeño. Conclusión, infinito sobre n nos da infinito. Hasta aquí todos los ejercicios vistos
tienen una respuesta. Esas respuestas fueron un número, infinito o cero. En todos los casos el cálculo se pudo realizar. Por otro lado tenemos indeterminaciones, que es con lo que trabajaremos ahora. En algunos ejercicios, al reemplazar la tendencia, se llega a obtener estas expresiones: 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y todas las que estamos marcando, que son resultados o expresiones que no se pueden calcular. Entonces tenemos que buscar otras estrategias para llegar a una solución. Entonces estas expresiones se llaman indeterminaciones. Para cada una de estas indeterminaciones hay un procedimiento correspondiente a seguir hasta llegar a determinar un resultado real, el cual puede ser también infinito, cero o un número cualquiera. Antes de proseguir, recordad que tenéis que repasar los casos de factorización. Límites con indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Estos son límites algebraicos. Este tipo de indeterminaciones se presentan cuando la tendencia del límite es hacia un número real positivo, negativo o cero. Es decir, límite cuando x tiende a menos a de f de x es igual a b. Aquí estamos indicando por medio del signo que estamos trabajando con un número negativo. También podría ser límite de f de x cuando x tiende a más a de b, o sea, un número positivo, un número real positivo, o un límite cuando x tiende a 0, también de f de x, y me da un límite igual a b. Cuando se trata de una función algebraica, lo que se debe hacer es factorizar tanto el numerador como el denominador lo más que se pueda, usando los diversos casos de factorización. También se puede usar el método de Ruffini. Para factorizar tenemos estas dos opciones: usar los casos de factoreo o Ruffini. Seguidamente, después de factorizar, se debe simplificar una parte del numerador con otra del denominador. Y finalmente, se reemplaza nuevamente la tendencia y se obtendrá un resultado. Para comprender este texto, lo que vamos a hacer es trabajar con ejemplos. Bueno, y esos resultados que se obtengan pueden ser 0, infinito o un número cualquiera. Veamos entonces los ejemplos. 1. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Lo primero que debemos hacer es sustituir el 3 en la x de la expresión. Notemos que si hacemos eso obtenemos 0 sobre 0, ya que tenemos 3 al cuadrado menos 9 y 3 menos 3. 3 al cuadrado es 9. Entonces tengo 9 menos 9, que es lo que está escrito en este lugar, nos da 0, y 3 menos 3 también nos da 0. Por lo tanto tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Ahora vamos a seguir los pasos mencionados anteriormente. Entonces, decíamos que lo que tenemos que hacer es factorizar siempre que se pueda el numerador y denominador. En el numerador podemos aplicar la diferencia de cuadrado, que es cuando aplicamos esta fórmula. A vendría a ser x y b vendría a ser 9. Sacamos la raíz de estos dos valores. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 9 es 3. Esas raíces halladas se restan y se suman, o se suman y se restan, para anotar estos dos factores que se van a multiplicar. El denominador en este caso queda tal cual, ya que no se puede factorizar. Pero sí podemos aplicar el siguiente paso, ya que me quedó un factor en el numerador igual al único factor que tenemos en el denominador, que es x menos 3. Se simplifica y únicamente nos queda x más 3. Una vez que tenemos esta expresión más simple, vamos a reemplazar la tendencia. Esto quiere decir que x se va a sustituir nuevamente por 3. Y nos queda 3 más 3 igual a 6. Que sería directamente el resultado. Notemos de que cuando nosotros sustituimos la x por la tendencia, no se escribe límite. No pongo acá límite cuando x tiende a 3. Solamente escribo la expresión que me quedó luego de sustituir.
Por el contrario, cuando nosotros trabajamos algebraicamente, esto quiere decir cuando la x siempre está presente en lo que voy a escribir, es necesario sí o sí escribir límite cuando x tiende a el valor, que en este caso es 3, el valor de a. Siempre se escribe. En el caso de no escribir, eso implica un error y pueden anularnos el punto. Finalmente, cuando se sustituye la x por 3, otra vez se deja de escribir límite cuando x tiende a 3. O sea que si en la expresión que voy a escribir no está presente x, no escribo límite cuando x tiende a 3. Si en la expresión que voy a escribir sí está presente la x, entonces tengo que escribir sí o sí esto antes. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Ejemplo número 2. Límite cuando x tiende a 2 de 2 menos x sobre x cuadrado menos 4. Lo primero que hacemos es sustituir el 2 en la x de la expresión algebraica, quedándonos de esta manera. La cuenta en el numerador nos da 0 y en el denominador también nos da 0. 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4, 0. Entonces tenemos aquí una indeterminación. Volvemos a escribir el ejercicio desde el principio y tratamos de factorizar siguiendo los pasos. El numerador no se puede factorizar. Por el momento lo dejamos así. El denominador se puede factorizar por medio del caso de diferencia de cuadrado, que es el que vimos ya en uno de los ejercicios anteriores. Le sacamos la raíz a x cuadrado y a 4, que son x y 2, y estas dos cantidades se suman y se restan en dos factores. Entonces, x cuadrado menos 4 es lo mismo que decir x menos 2 por x más 2. Podemos comprobar esto haciendo distributiva y cuando acomodemos nos vamos a dar con que el resultado es este. Bien, ahora el siguiente paso sería simplificar numerador y denominador en el caso de que tengamos factores iguales. Y en el numerador tenemos 2 menos x, que es parecido a estos factores pero no igual. Tenemos que tener cuidado de no confundir esta expresión con esta. En el denominador tenemos x menos 2, mientras que en el numerador tenemos 2 menos x. En este caso, la x es positiva y en este negativa. Y acá el 2 es positivo y acá negativo. Entonces, estos dos factores no son iguales. Tenemos que tener cuidado de no confundirnos. Pero lo que podemos hacer con este es sacar un factor común menos o menos 1 afuera. Entonces, si a estos dos números les cambio el signo, a estas dos cantidades les cambio el signo, el más 2 pasaría a ser menos 2 y menos x pasaría a ser más x. Pero esto se puede hacer únicamente si afuera ponemos un menos, que es como sacar un menos 1 como factor común. Entonces, si yo saco afuera un menos 1, adentro nos quedaría menos 2 más x. Y si hacemos distributiva, menos por menos más y menos por más menos, si hacemos distributiva nos dará la expresión que teníamos originalmente. Por lo tanto, podemos decir que es lo mismo menos 2 más x que 2 menos x, ya que al aplicar distributiva se obtiene de nuevo esta cantidad. Es un artificio matemático que vamos a utilizar para poder seguir trabajando. Entonces notemos de que ahora, si ordenamos esto, menos 2 más x es lo mismo que x menos 2. Solamente estoy cambiando de lugar, pero no les estoy cambiando el signo. La x sigue siendo positiva y el 2 sigue siendo negativo, sino que vamos a aplicar la propiedad conmutativa para que se pueda entender bien el paso siguiente. Bien, entonces aquí sacamos factor común, aquí cambiamos de lugar a los términos y ahí podemos ver claramente de que nos quedó igual este factor a el que tenemos en el denominador. Simplificamos y recordemos que este menos implicaba un menos 1 que queda en este lugar
y x más 2 queda tal cual. Ahora sí, reemplazamos la tendencia, nuevamente, sustituimos el 2 en la x, nos queda así, entonces hacemos 2 más 2, 4 y tenemos el límite que es menos un cuarto. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de esta función es igual a menos un cuarto. Vamos al siguiente. El ejemplo número 3. Límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos x sobre x. Si sustituimos el 0 nos queda lo siguiente. Y otra vez, si hacemos el cálculo, tenemos la expresión 0 sobre 0. Vamos a salvar la indeterminación siguiendo los pasos indicados. Entonces, escribimos el ejercicio nuevamente. Factorizamos en el caso de ser posible. En el numerador podemos aplicar factor común. Esto es mirar la letra que se repite y sacarla con el menor exponente posible. Tengo la letra X en ambos miembros, el exponente 2 y el exponente 1. Entonces elijo la de menor exponente y sale afuera. Para saber qué me queda dentro, lo que tengo que hacer es dividir cada uno de los términos originales entre lo que salió. O sea, x cuadrado dividido x es x y menos x dividido x es menos 1. En el caso de que no recuerdes los casos de factoreo, mandanos un mensaje privado, así te habilitamos los casos para que los puedas repasar. Prosigamos entonces. Tenemos el factor x en el numerador y denominador. Se simplifica y nos queda x menos 1. Ahora sí, sustituimos de nuevo la x por 0, 0 menos 1, menos 1, y ese sería el límite cuando x tiende a 0 de la función. Ejemplo número 4. Límite cuando x tiende a 0 de x al cubo menos x sobre x cuadrado más x. Reemplazamos el 0 en la x y obtenemos 0 sobre 0, la indeterminación con la que venimos trabajando. Siempre es necesario realizar la sustitución para ver si efectivamente tenemos esa indeterminación. Bien, entonces como nos dio 0 sobre 0, escribimos de nuevo el ejercicio y tratamos de factorizar el numerador y el denominador. En el numerador aplicamos factor común, al igual que en el denominador. Notemos de que en uno de los factores que nos quedó en el numerador tenemos la posibilidad de aplicar nuevamente otro caso de factoreo que es diferencia de cuadrado. Entonces de este factor salen estos dos. La x baja tal cual. Entonces la x baja y estos dos factores están contenidos aquí. El denominador se factoriza una sola vez. Y ahora podemos simplificar x con x más 1 con x más 1, quedándonos únicamente x menos 1. Ahora sí, sustituimos nuevamente el 0 en la x, 0 menos 1 que vendría a ser el resultado de nuestro ejercicio. Ejemplo número 5. Límite cuando x tiende a 0 de x cubo más x sobre x cuadrado más x. Sustituimos y nos da 0 sobre 0. Vamos a salvar la indeterminación aplicando casos de factoreo en el numerador, factor común, al igual que en el denominador. No tenemos que cometer el error de querer factorizar esto nuevamente, ya que acá tenemos un más y no un menos. No se puede hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Cuando tenemos una suma, esto no se puede factorizar. Solamente entonces simplificamos x con x y trabajamos con lo que nos queda. Sustituimos nuevamente el 0, hacemos el cálculo y nos da 1, ya que 0 al cuadrado es 0 más 1, 1 tendríamos en el numerador, 0 más 1, 1. O sea que tenemos 1 dividido 1, que es 1. Y allí finaliza nuestro ejercicio. Ejemplo número 6. Límite cuando x tiende a 2 de 4 menos x al cuadrado sobre
x al cubo menos x cuadrado menos 2x. Sustituimos el 2 en todas las x. Obtenemos esta expresión. Resolvemos y nos da la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, iniciamos nuevamente siguiendo los pasos vistos anteriormente. Factorizar numerador y denominador en el caso de ser posible. Entonces aquí aplicamos diferencia de cuadrado para obtener estos dos paréntesis. En el denominador aplicamos factor común inicialmente. En este paréntesis tenemos un trinomio que puede ser factorizado del que salen estos dos factores. Entonces la x baja, este trinomio se factoriza nuevamente. Para realizar esta factorización se puede aplicar el método de tanteo o también la fórmula de la resolvente de la cuadrática para hallar la expresión factorizada. El siguiente paso es cambiar el signo de este factor extrayendo factor común menos hacia afuera. Entonces si escribo un menos afuera, este 2 que era positivo se vuelve negativo y la x se vuelve positiva tal cual como aparece en este lugar. El otro factor baja tal cual está. Luego ordenamos, ponemos más x primero y menos 2 después. O sea que aplicamos la propiedad conmutativa en ese factor. Ahora que tenemos todo ordenado, simplificamos x menos 2 con x menos 2 y todo lo demás queda tal cual. O sea, queda el menos 2 más x, en el denominador la x y x más 1. Luego sustituimos el 2 nuevamente en todas las posiciones en las que tenemos x. Hacemos la cuenta, 2 más 2 es más 4. El menos de afuera está en este lugar. En el denominador 2 más 1 es 3. Y 2 por 3, 6. Se simplifica la fracción que nos queda y ahí tenemos 2 tercios, sacándole la mitad. Menos 2 tercios sería entonces el límite buscado. Vamos al punto 7. Al igual que siempre, lo que hacemos primero es sustituir el menos 3 en la x. Nos queda lo que está recuadrado. En el numerador nos hacemos la cuenta. Nos da 0 y en el denominador también nos da 0. Tenemos la indeterminación 0 sobre 0, por lo tanto tenemos que trabajar nuevamente factorizando numerador y denominador en el caso de ser posible. Tenemos una expresión, un polinomio cuadrático, por lo tanto podemos usar la fórmula de la función cuadrática para hallar x1 y x2 y escribir la cuadrática factorizada, o también podríamos aplicar el método de tanteo. En el denominador lo mismo, podemos usar tanteo o podemos ayudarnos con la fórmula de la función cuadrática para hallar las raíces y luego de acomodar nos queda de esta manera. Simplificamos x más 3 con x más 3 y nos queda este resultado, x menos 2 sobre 2x más 1. Sustituimos el menos 3 en la x, realizamos las cuentas y obtenemos así el límite buscado. Una aclaración, veamos qué pasaría con esta expresión si hubiésemos utilizado la fórmula de la cuadrática en el numerador y denominador. En el numerador tendríamos exactamente lo mismo y en el denominador tendríamos tendríamos 2 por x más 1 medio por x más 3 en este lugar. Entonces simplificaríamos de todas maneras x más 3 y nos quedaría en este lugar límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 2 sobre 2 por x más 1 medio. Y podemos sustituir ahí el menos 3 y el resultado de todas maneras será 1. Otra cosa que podemos hacer es aplicar distributiva y cuando apliquemos distributiva nos va a quedar nuevamente 2x más 1, así que sería una expresión equivalente. Lo podés comprobar por tu cuenta.
Ejemplo número 8. Límite cuando x tiende a 2 de x cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x cubo menos 4x cuadrado más x más 6. Sustituimos entonces todas las x por la tendencia, o sea, por 2. Hacemos los cálculos y nos queda 0 sobre 0. O sea que tenemos una indeterminación. Entonces empezamos a trabajar nuevamente. Tenemos que intentar factorizar nuevamente numerador y denominador. Tenemos un polinomio de 4 términos y de grado 3 en el numerador y en el denominador. Lo que podemos intentar en estas situaciones es factor común por grupo y cuatrinomio cubo perfecto. Pero si lo intentas vas a ver que en ninguno de los dos casos vas a poder aplicar ninguno de esos dos métodos. Por lo tanto, vamos a intentar factorizar por Ruffini. Y como nos dio 0 sobre 0, seguramente sí se va a poder realizar la división. Entonces lo que hacemos para el numerador, sacar todos los coeficientes. Aquí tenemos 1, 2, menos 5 y menos 6. En este caso es sencillo porque tenemos el polinomio completo en el numerador. Esto quiere decir que no nos faltan ninguno de los exponentes y aparte está ordenado. Desde el mayor hasta el menor tengo 3, 2, 1 y con el número solito tendría x a la 0. Entonces no tengo que completar ni ordenar el polinomio porque ya está completo y ordenado. Entonces aquí ponemos esos coeficientes y en este lugar ponemos la tendencia, ya que fue quien hizo que sea 0 el numerador y el denominador. A continuación lo que hacemos es bajar el primer coeficiente, que es 1, multiplicamos por 2 y ese resultado se pone en la siguiente columna. Hacemos 1 por 2, 2 y ese resultado se ubica en este lugar. Se suma 2 más 2, 4 y se repite el proceso. 2 por 4, 8 y ese resultado va en la columna siguiente. Se repite el proceso. Menos 5 más 8 es 3. 3 por 2 es 6 y ese resultado va en la siguiente columna. Menos 6 más 6 es 0. Esto es importante. Siempre nos tiene que dar 0 al final. En conclusión, lo que vamos a hacer es utilizar estos coeficientes 1, 4 y 3, los valores que nos quedaron, positivos todos, y van a estar acompañados por una x siempre, cuyos exponentes se decidirán de la siguiente manera. Debemos comenzar con un exponente un grado inferior al del polinomio original. O sea que si tenemos 3, empezaremos con 2. Y si tenemos 5, empezaremos con 4. Bien, como tenemos 3, empezamos acá con 2, 1 y 0. Entonces es lo mismo que decir x cuadrado más 4x. Todo número de la 0 es 1, así que es lo mismo que poner solamente 3. X cuadrado más 4x más 3 sería uno de los factores del numerador. Y el otro factor siempre es el valor de x con el opuesto de la tendencia. O sea que como la tendencia es 2, cuando x tiende a 2, vamos a poner menos 2. Si fuese menos 2, ponemos más 2. Entonces la expresión factorizada sería x menos 2 por la obtenida con Ruffini. Notemos de que esto se factorizó nuevamente, pero ya aplicando el caso del tanteo o de la fórmula de la cuadrática, la resolvente. Entonces x menos 2 queda y esto se vuelve a factorizar nuevamente. Tendremos entonces 3 factores para el numerador. En el denominador trabajamos de manera similar. Tomamos los coeficientes 1, menos 4, más 1 y más 6. Para este lugar, ya que tenemos el polinomio nuevamente completo y ordenado, aquí va la tendencia y hacemos el proceso propio del método de Ruffini. Bajo el 1, 1 por 2, 2, y eso va en la siguiente columna, menos 4 más 2 es menos 2, ese resultado se multiplica por 2, que nos da menos 4, va en la siguiente columna, menos 1
perdón, más 1 menos 4 menos 3 por 2 es menos 6 y va acá. 6 menos 6, 0. Recordemos de que siempre nos tiene que dar 0 y utilizamos estos números como coeficientes de un nuevo polinomio que tiene un grado inferior con respecto al original. Nuevamente, como era 3, el exponente, acá tendremos exponente 2, 1 y 0. Los coeficientes 1, menos 2 y menos 3 están presentes todos. Nuevamente, esto se puede factorizar con el método de tanteo o de la cuadrática. Siempre, siempre, el polinomio que extraemos de esta parte de Ruffini se debe multiplicar por el factor x más o menos este valor, dependiendo si es positivo o negativo. Si es negativo va más y si es positivo, como en este caso, va menos. Y ahí tendríamos el denominador factorizado. Por lo tanto, ahora volviendo al ejercicio, escribimos de nuevo la expresión, pero con el numerador y el denominador factorizado. Esto era lo que sacamos del numerador y esto lo del denominador. Simplificamos todo lo que se pueda, x menos 2 con x menos 2, x más 1 con x más 1 y nos queda x más 3 y x menos 3. Sustituimos el 2 en este lugar y en este lugar y así nos da el límite buscado que es menos 5.